Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 453 El extraño Baish Yaosen, 2 en 1. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, estalló una gran guerra en los tres reinos. 600 años habían pasado desde entonces. Las ruinas del mundo del reino de sangre eran de color rojo brillante. Era difícil cambiar el color del suelo. Incluso había algunos hermosos lirios araña rojos creciendo por todo el lugar. Eran plantas especiales que solo existían en el inframundo. Eran las flores de la vida y la muerte. Solo aparecerían cuando el aura de la muerte fuera densa. Este fue un lugar histórico. Aquí se había construido una ciudad de Blofeld, y algunas tabernas y posadas estaban llenas de negocios. En este momento, un anciano de cabello blanco de la facción de la montaña Shu con una espada larga en la espalda condujo a un grupo de jóvenes a caminar sobre esta tierra escarlata. Miró la pared roja como la sangre y dijo: en aquel entonces, el reino de los demonios comenzó a invadir el reino de los cielos y el reino de los mortales debido a los constantes desastres estériles en su propia tierra. Esa batalla fue estremecedora. Innumerables emperadores celestiales murieron y la tierra quedó cubierta de heridas. Al final, la madre tierra no pudo soportar el sufrimiento de la gente común y entró sola en el mundo de los demonios. El santo más viejo corrió alrededor de la tierra y gritó enojado. Finalmente, construyó la vena del dragón de la tierra e invirtió la situación, deteniendo la guerra entre los dos mundos. Los discípulos del monte Shu que rodeaban escucharon atentamente. XT. La vid verde de la madre tierra tenía el título de madre tierra en esta tierra, nutriendo y calentando todas las cosas. Se decía que desde la antigüedad, nunca había matado a ninguna vida inteligente y se compadecía de todos los seres vivos. Desde la era occidental, ella había sido el bosque de creación congénita, que protegía a todos los seres vivos. Más tarde, tomó el camino celestial como discípula, resistió la gran tribulación de los ancestros de la hechicería, estableció la antigua corte celestial y luego resistió la invasión del mundo del diablo. Se podría decir que es la existencia antigua más sagrada de todo el mundo. Algunos de los discípulos discutieron entre ellos, y sus voces estaban llenas de admiración y respeto. Se dice que en ese entonces, Baish Yaosen aceptó a Liu Wenjian y Yu Renon como sus dos grandes discípulos. Cada uno de ellos creó sus propias dos grandes facciones y protegió el mundo de los mortales. El mundo de los mortales actual está dirigido por la secta de la espada del monte Shu Supremo y la gran dinastía Zhou, que gobierna sobre todos los seres vivos en el mundo de los mortales. Estos dos poderes tienen cada uno sus propios deberes. Todo el mundo estaba en silencio. Habían pasado 600 años. Quizás algunas existencias antiguas todavía estaban en la corte celestial y habían experimentado esa trágica batalla, pero para los mortales, ¿quién sabía cuánto tiempo había pasado? Esto fue especialmente así para el monte Shu. Habían experimentado la vida y la muerte como mortales. En este punto, ya eran el líder de la secta 13 del monte Shu y habían llegado a la generación Wan. Con el paso del tiempo, la primera líder de la secta del monte Shu, Liu Wenjian, quien una vez reprimió a los emperadores celestiales del reino celestial con su cuerpo mortal, ahora estaba vieja y marchita. Ella desapareció en el tiempo. Ella era una persona terca que no estaba dispuesta a entrar al río celestial para recibir adoración y convertirse en la persona que era a los ojos de todos los seres vivos. El ex primer ministro del Gran Zhou, Yu Renon, también se había retirado. Estos eran tres reinos completamente nuevos. Todas las antiguas existencias del pasado ahora se habían escondido detrás de escena. Los genios de la generación más joven surgieron uno tras otro. El reino de los demonios, el reino de los mortales, el reino de los cielos y la era del favoritismo surgieron y suprimieron lo grotesco de toda la tierra. Sin embargo, lo grotesco en estos años se hizo cada vez más intenso. Dragonsbane de hecho ha resuelto la guerra entre los dos mundos hace 800 años. Convertirse en Dios y convertirse en santo ya no requiere matar a todos los seres vivos. Sin embargo, los efectos secundarios son cada vez más graves. En los corazones de todos los ancianos del monte Shu, una sombra aterradora parecía haberlos cubierto y se estaba gestando una tormenta. INBSP. De repente, el sonido del viento vino desde la distancia y una niebla blanca cubrió el área. Las figuras borrosas de existencias antiguas se encontraban dentro, exudando auras aterradoras a medida que se acercaban lentamente. Es un mártir. Como era de esperar, ha aparecido de nuevo. Él es nuestro objetivo para este viaje.
El anciano del monte Shu detuvo sus pensamientos errantes y dijo: nuevos discípulos, presten atención. Este es un esperpento formado por el poder de los deseos de las masas. Es inmortal mientras las masas aún lo recuerden y lo teman, no será destruido. Esta es la gran prueba para los nuevos discípulos. Venimos aquí cada 3 años para evitar que los mártires acumulen cada vez más el poder de los deseos de las personas y se conviertan en monstruos más poderosos. Tendrán que encontrar sus propios oponentes. Esta es una prueba 1 a 1. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de discípulos se enfrentó rápidamente a las figuras ilusorias. Desenvainaron sus espadas largas y las sombras de las espadas parpadearon. A medida que la secta de la espada del monte Shu se desarrolló hasta el día de hoy, tenían una base sólida y se convirtieron en uno de los poderes más grandes de los 3 reinos. No solo construyeron la pagoda que somete al demonio para suprimir algunas de las cosas extrañas que podrían ser suprimidas, sino que también construyeron la tumba de la espada del monte Shu, que contenía las espadas de los antiguos ancianos del monte Shu. Ya no necesitaban cortarse los brazos. Podían sostener las espadas después de que sus predecesores los reconocieran como maestros. Además, después de generaciones de maestros de la espada, las espadas celestiales se habían vuelto cada vez más poderosas. En este momento, había miles de espadas ordinarias dejadas por los discípulos que habían muerto de vejez. También había 300 conocidas espadas inmortales con sus propios nombres. Había 13 espadas inmortales de primer nivel. Nube púrpura, nube dolorosa, nube azul, ejecución inmortal, cada una de ellas tenía sus propios maestros de espada, y todas eran figuras sobresalientes que eran los pilares del monte Shu. Mount Shuya era una de las fuerzas más poderosas. Por supuesto, también hubo personas ambiciosas que desdeñaron las espadas dejadas por sus predecesores. Después de todo, no fueron forjados por sí mismos y no se ajustaban a sus cuerpos. Directamente les rompieron los brazos para forjar sus propias espadas y las dejaron para sus descendientes después de que murieran de viejos. Clan 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 clan. La espada inmortal se movió de un lado a otro como una flecha de luz. En este momento, había 17 espadachines del monte Shu y 15 mártires. Los 2 restantes no tenían oponentes a los que mirar. Después de un destello de sombras de espadas de colores, 3 de las 15 personas fueron derrotadas y no pasaron la evaluación. El anciano del monte Shu dijo: 3 personas que no pueden derrotar a sus oponentes. 2 personas que no pueden derrotar a sus oponentes, hay un total de 5 personas que no pasaron la evaluación esta vez. Mañana, regresaremos al monte Shu y empacaremos nuestras maletas para regresar a casa. Los 5 instantáneamente se pusieron ansiosos. Los 2 discípulos inigualables del monte Shu se emocionaron al instante. Anciano Chen, no tenemos oponentes. La evaluación aún no ha comenzado, ¿cómo puede juzgarnos como perdedores? Envíanos de vuelta a nuestra ciudad natal. ¿Sabes cuántos demonios y monstruos hay en los 3 reinos? El anciano Chen preguntó con calma. ¿Por qué tal anomalía es un mártir? Los rostros de los discípulos que los rodeaban se congelaron. El Elder Chen miró la tierra escarlata. La batalla en ese entonces era extremadamente aterradora, innumerables potencias abandonaron sus hogares y corrieron al frente. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por el bien de sus familias y la tierra en la que vivían. Era demasiado trágico estar manchado de sangre, y la Madre Tierra no podía soportarlo, así que se apresuró al mundo del diablo sola para construir en la vena del dragón y modifica las reglas del Gran Dao, para que los fuertes peleen y se maten entre sí en el futuro, para que la gente común no se vea implicada. Anuncios de Put Future. Sin embargo, después de que terminó la guerra, todavía había demasiadas personas que murieron heroicamente. El cielo y la tierra del reino de sangre se volvieron rojos como la sangre. Muchos de sus familiares llegaron a esta tierra, pero ni siquiera se pudieron encontrar sus cadáveres. Sostuvieron la tierra roja mezclada con sangre y gritaron en voz alta. Sus lágrimas se mezclaron con su carne y sangre y se mezclaron con el suelo. Estos miembros de la familia comenzaron a afligirse y odiarlos por convertirse en héroes. La voz del anciano del monte Shu era tranquila. La voz parecía viajar a través del tiempo y el espacio, llevando las vicisitudes de la vida y mezclándose con el gemido del viento. Todos sintieron como si estuvieran viendo la antigua guerra entre los 3 reinos. Esa leve sensación de soledad y tristeza reprimió a todos. El Elder Chen dijo: los miembros de la familia que perdieron a sus seres queridos rechazaron a sus hijos y seres queridos y eligieron este camino. Los discípulos del monte Shu presentes podrían tener enseñanzas ancestrales similares. Guay.
Hay tablas de piedra en el templo ancestral de nuestra aldea Mijia, que establece que no debemos ir al monte Shu, no entrar en la dinastía y no entrar en el mundo marcial. Deberíamos ser mortales, casarnos y tener hijos. Pero yo todavía, dijo un discípulo con la cabeza baja. El discípulo parecía avergonzado. Habían pasado 600 años, y fue suficiente para que la gente se olvidara de él. El anciano del monte Shu no lo miró y continuó. En ese momento, las familias de decenas de millones de personas se sintieron amargadas. La razón por la que no te permitieron entrar al mundo marcial y al camino de la cultivación fue porque tenían un pensamiento pesimista en sus corazones. Cualquier héroe se convertiría en un mártir, ser un héroe definitivamente conduciría a la muerte, y lo haría. No terminó bien, esta creencia condujo incontrolablemente a la aparición de extraños mártires en esta tierra. El Elder Chen miró a los discípulos del monte Shu. Mártires. Matarán a cualquiera que tenga un corazón heroico y se convertirán en mártires porque este es el destino final de un héroe. Un mártir conducirá a un héroe hasta el final de su vida. Los discípulos del monte Shu que los rodeaban se estremecieron. El bicho raro conocido como mártir solo atacaría a las personas caballerescas que caminaron por el mundo pugilístico con sus espadas. No esperaba que este fuera el origen de los mártires. En realidad estaba relacionado con sus antepasados, y había un pasado trágico para ellos. Los llamados mártires fueron héroes en vida. Todos miraron a los dos discípulos inigualables del monte Shu y entendieron de inmediato. La razón por la que los mártires no los encontraron a ellos dos fue que no eran héroes. Probablemente eran ambiciosos y querían disfrutar de la gloria, la riqueza, el poder y la riqueza. Esto no solo puso a prueba la fuerza de combate de uno, sino que también fue una prueba de uno mismo interior. Uno podía ver que a lo largo de los años, aunque la rareza se había vuelto cada vez más aterradora, se había integrado gradualmente en la vida de uno. ¡No! Tengo un corazón caballeroso y soy una persona caballerosa. Por eso vine al monte Shu. El discípulo rugió. El Elder Chen dijo con calma. El monte Shu es un lugar pacífico que trasciende el mundo de los mortales. Utiliza la caballería para viajar por el mundo con una espada. Si quieres fama y fortuna, puedes entrar en la gran dinastía Zhou y hacer los exámenes. El monte Shu no es tu hogar. Has venido al lugar equivocado. Cada generación de discípulos de Mount Shu vendría para la evaluación después de un mes de entrenamiento. No era solo para hacerles saber el dolor de sus ancestros y el arduo trabajo que habían hecho por esta tierra. También fue porque el discípulo de la séptima generación de la secta de la espada del monte Shu fue hechizado por el espíritu maligno y desbloqueó la pagoda que somete a los demonios porque sus discípulos no eran mentalmente estables. La secta espada del monte Shu sufrió una gran calamidad debido a eso. Ese fue un pasado trágico y oscuro. En cuanto a ustedes tres, aunque tienen el corazón de un héroe, si no pueden derrotar a los mártires, por favor regresen a casa. Dijo el Elder Chen. Plaf. Los tres se arrodillaron de inmediato. Anciano, por favor danos otra oportunidad. Este es nuestro sueño. Esto no es solo una prueba del corazón. También es la primera prueba de fuerza de combate. Los mártires nos han acompañado en nuestra matanza regular. Son muy débiles. Ni siquiera puedes derrotar a un mártir. Si se quedan, solo se enviarán a la muerte. El anciano Chen suspiró. Sé que todos ustedes tienen corazones puros, pero dejarlos morir en vano y perseguir sus sueños es algo muy cruel. Mount Shu no puede hacerlo, por favor, vete. Los alrededores estaban en silencio. La secta de la espada del monte Shu no miró el potencial de cultivo de uno. Incluso los mortales podían unirse, pero miraban la inteligencia y la comprensión de uno. Después de todo, era el último arte de la esgrima. Si faltara el talento y el potencial de combate de uno, no podrían unirse. ¡Uala! De repente, surgió un parche de nubes y niebla, y otra sombra ilusoria flotó. ¿Quién es? ¿Otro mártir? Está incorrecto. El anciano de la secta de la espada del monte Shu desató inmediatamente el aura del Tearch celestial y se paró frente al discípulo con su espada King Hong. ¿Quién está ahí? Algunos de los discípulos del monte Shu intentaron gritar. La figura en la niebla no respondió. La figura seguía acercándose en silencio, lo cual era un poco extraño. ¡Guau! La niebla los envolvía. ¿Quién es? Responde rápidamente. De lo contrario, tomaremos medidas. Algunos de los discípulos estaban completamente nerviosos y sus corazones dieron un vuelco. A medida que se acercaba, la figura en la niebla blanca se hizo más clara. Era un apuesto erudito vestido de blanco. Sostenía un libro celestial sin palabras y lo leía mientras caminaba.
Era como un ratón de biblioteca, inexpresivo, con el cielo como manta y el suelo como asiento. Oh, es una persona viva. No es raro, casi me muero de miedo. En el desierto, cualquier cosa extraña puede suceder. Uno de los discípulos del monte Shu no pudo evitar sentir su corazón palpitar cuando vio cuán cauteloso era el anciano. Anuncios de Put Future. Realmente me asustaste. Ustedes, los nuevos discípulos, no son lo suficientemente buenos. Desvergonzado. ¿No te retiraste con miedo hace un momento? El corazón del nuevo discípulo latía salvajemente y su expresión nerviosa se relajó. Uno debe saber que si uno no fuera poderoso, no habría anomalías. Los ancianos del monte Shu ya habían alcanzado el poder de combate de un Tearch celestial, pero si se encontraran con un horror sobrenatural, todos morirían en silencio aquí. En los últimos años, en el desierto de los Tres Reinos, los arcos celestiales habían caído en silencio. Había demasiados de ellos, y nadie sabía lo aterradores y desconocidos que eran. Frente a estos terroríficos monstruos, los mortales eran tan débiles como el celestial Tearch. No conocían sus reglas y formas de hacer las cosas. Si intentaban entrar por la fuerza, los matarían. Es una persona viva, el anciano del monte Shu dejó escapar un suspiro de alivio. Mirando a los nuevos discípulos nerviosos a su lado, no pudo evitar suspirar. Eran demasiado inexpertos y aún necesitaban ser entrenados duro. Este equipo, ¿es Baish y Aosen? Algunos de los discípulos del monte Shu exclamaron. Solo estaban hablando de esta existencia antigua y misteriosa que acogió a dos discípulos hace 600 años. Fue entonces cuando aparecieron los líderes de la secta de la gran dinastía Zhou y la secta de la espada del monte Shu. Se podría decir que son los antepasados del monte Shu. No es de extrañar que no puedas hablar o responder cuando te pregunté hace un momento. Si se trata de la misteriosa existencia de las leyendas, entonces Baish y Aosen sería normal. Al instante, innumerables discípulos del monte Shu se emocionaron. El erudito siguió leyendo y caminando, pasando junto al grupo de personas. ¿Podemos tratar de comunicarnos? Algunas personas parecían recordar una antigua leyenda en la que el erudito omnisciente intercambiaba conocimientos a través de un intercambio equivalente. El sistema de líder de la secta del monte Shu y la gran dinastía Zhou provino del erudito omnisciente. Fue una gran oportunidad. Un discípulo del monte Shu se armó de valor y con cuidado sacó un libro de su propia experiencia en la forja de espadas. Tenía una creatividad única. Después de que Baish y Aosen lo tomó, lo estudió como si no hubiera nadie más alrededor. De repente, dijo, sí, puedo cambiarlo por algunas cosas. El discípulo del monte Shu se sonrojó y se llenó de alegría. Quiero saber sobre la fundición de acero blanco como la nieve. He estado. Un intercambio equivalente, no está mal. Baish y Aosen explicó en detalle y luego se preparó para irse. Al instante, los discípulos del monte Shu que lo rodeaban estaban alborotados. Incluso el anciano estaba extremadamente emocionado y se adelantó para conversar. El grupo de personas comenzó a seguir al sabelotodo errante, que caminaba tambaleándose. Después de caminar durante mucho tiempo, finalmente quedaron satisfechos. Suspiraron y se arrodillaron sin piedad, llenos de admiración. No me digas que nos hemos encontrado y nos hemos comunicado contigo. Baish y Aosen dijo con calma. ¿Sí? ¿Sí? Respondieron respetuosamente. ¿Sabes cuándo se llevará a cabo la fiesta del melocotón de Saturno de la corte celestial? Baish y Aosen pensó por un momento y preguntó. La puerta del cielo sur dará la bienvenida a los invitados en 10 días. El Elder Chen dijo apresuradamente. La fiesta de los duraznos era una gran ocasión que ocurría una vez cada pocos cientos de años. Las venas del dragón de la tierra eran la raíz espiritual más grande del mundo. Reunió el poder de la fe y los deseos de todos los seres vivos para formar melocotones de inmortalidad, permitiendo ascender al reino de los dioses. En el último banquete de melocotón celestial, Tian Dao y el taoísta Chang Shen habían ascendido a la divinidad, los cielos y la tierra lo felicitaron. Se dijo que la vid verde, la madre tierra, estaba a punto de entrar en el reino de los dioses en el banquete celestial de melocotón, que fue un evento de primer nivel en los tres reinos. En ese momento, las antiguas existencias de los tres reinos. El dios demoníaco, el monarca del inframundo, Mercurio, el dios de la luz y la sabiduría, el camino del cielo, el maestro de la secta del monte Shu y el emperador del Gran Zhou. Todos se reúnan allí. Sería una edad de oro para el mundo. El banquete celestial de melocotón, lo entiendo. El rostro de Baish y Aosen estaba lleno de sonrisas mientras continuaba recogiendo su libro. Caminó y se detuvo, obsesionado con el libro, y desapareció de la vista de todos. Somos tan afortunados.
Los discípulos de la secta de la espada del monte Shu observaron que la figura se marchaba respetuosamente. No pudieron evitar suspirar en estado de shock, incluso esta figura antigua y misteriosa, que ha estado vagando en la historia, podría ir, después de todo, es la Madre Tierra. Sin embargo, en las leyendas, Bai Xiaosheng no parece tomar la iniciativa de hablar. Es un poco extraño. Acabo de preguntar sobre el celestial banquete de durazno. TSK, han pasado 600 años. Es suficiente para que muchas cosas cambien. Espera un minuto. Si podía hablar, ¿por qué no nos respondió? ¿Por qué se acercó despacio y nos dio un susto? No pudieron resolverlo, por lo que completaron la prueba y regresaron al monte Shu. Después de que todos desaparecieron, el suelo rojo de repente tembló ligeramente. La tierra se despegó lentamente, revelando un misterioso ataúd negro con tallas intrincadas. Se abrió lentamente, y un joven con un cuerpo en forma abrió los ojos. No esperaba que cuando arrojé el cuerpo del Mesías a la protectora Hera, ella nos enterraría aquí. Se frotó la cabeza y sintió a una mujer pelirroja durmiendo en su mente. Era Bai Xiaosheng. El otro, solo. Miró en la dirección donde el grupo de personas había desaparecido y vio la extraña escena. Este mundo se está volviendo cada vez más extraño e increíble. En la naturaleza, pueden suceder todo tipo de cosas extrañas. 454. La sonrisa de 300 libras, 2 en 1. Era normal que los discípulos del monte Shu no lo supieran. Solo un pequeño número de existencias superiores sabía que en el plan en ese entonces, el erudito que todo lo sabe ya se había convertido en Hermes. Ahora, vivía en el mundo demoníaco y se convirtió en el dios de la luz y la sabiduría. Bai Xiaosheng se había ido hace mucho tiempo. No esperaba encontrarme con esta cosa tan pronto como entré. Shuzi se puso de pie y miró la parte trasera del sabelotodo errante, sintiéndose un poco extraño. Ese erudito que todo lo sabe se formó debido al poder de los deseos de todos los seres vivos. Después de todo, todos estaban elogiando al erudito omnisciente que enseñó los dos grandes sistemas mortales del mundo. Esto hizo que su apariencia fuera tan misteriosa e impredecible. Este Bai Xiaosheng, aunque en la superficie, era como él, viajaba por el mundo e intercambiaba conocimientos, en realidad, debe ser malvado. Porque eran raros, ninguno de ellos era amable. Este fue un alivio de la naturaleza. El gobernante celestial del incienso absorbió los buenos pensamientos y creencias de todos los seres vivos para convertirse en un dios. El grotesco gobernante celestial absorbió las emociones negativas y los miedos de todos los seres vivos para volverse más fuerte. Un lado absorbió la buena intención, el otro lado absorbió la mala intención. Por ejemplo, aunque Xiao Wei era una de las pocas que no dañaba a los demás, incluso dejaba que otros la dañaran, convirtiéndola en una asesina y descuartizándola para absorber las emociones fanáticas, malvadas y locas hacia ella, de modo que ella podría volverse más fuerte y llevar a cabo la reproducción en masa. Debería estar dañando a la gente. Además, representa la reunión de los pensamientos de todos los seres inteligentes. Me temo que es un monstruo con una inteligencia extremadamente alta, o incluso la más fuerte. Shuzi sabía lo que esto significaba. Este era un erudito oscuro que todo lo sabe. Shuzi murmuró para sí mismo por un momento y se puso manos a la obra. Mientras caminaba por el desierto, un libro apareció frente a él. Esta era la información oficial que Hermes había traído, e incluso vio a algunos de los bichos raros que había visto antes. Grotesco número 105, falso vecino. Shi, Sui, Nian. Número. No es una sola especie, sino múltiples especies. Debido al miedo de todos los seres vivos en los principales continentes a nivel de la Tierra, se dispersa y se reúne en varios lugares. Su número se estima entre 800 y 1000. Área activa. Apareció por primera vez el condado de Kingsway. Después de unos años, se expandió a todo Yuzhou. Ahora, se ha expandido a todo el mundo mortal. Características. Toca la puerta a las 12 am, y el amable saludo del vecino. Después de abrir la puerta, el vecino le pedirá ayuda a la víctima, seleccionará los defectos y matará a la víctima. Contramedida. A las 12 am, no hay sonido fuera de la puerta. Nunca abra la puerta. Los vecinos falsos no pueden entrar. Nivel de desastre. Bajo, se ha convertido en una costumbre popular. Reino grotesco. Palacio Dao de nivel 5. Nota. Al ser uno de los monstruos más extendidos, para evitar accidentes, las autoridades locales lo cazarán regularmente la última noche de cada año. De acuerdo con su ciclo de actividad regular, lo atraerían y lo matarían. En ese momento, todos los vecinos y parientes tocaban la puerta unos de otros a la medianoche. El falso vecino debe estar entre ellos.
Si aparece el vecino falso, la familia le pedirá que encienda petardos y le recordará a los funcionarios locales que los destruyan. En este día, el distanciamiento entre las personas se eliminó regularmente. Vecinos falsos, interacciones entre vecinos y familiares, obsequios, visitas y atraer a vecinos falsos para que aparecieran. Existían diferentes nombres en las costumbres locales, como Nochevieja y Nochevieja. De hecho, están acostumbrados. Shuzi no pudo evitar reírse. En los últimos 100 años, de hecho, se había vuelto más armonioso y natural desde el estallido de la rareza hasta la adaptación. En este momento, los tres reinos se habían perfeccionado y el poder de voluntad de todos los seres vivos se había reunido. Casi había formado su propio fenómeno nomológico único, al igual que el antiguo mundo de lava. Todo tipo de fantasmas y monstruos, así como las costumbres populares, se habían convertido en un mundo extraordinario de alto nivel. Sin embargo, esto es como la pequeña guía de duendes para Pokémon. Shuzi siguió buscando información, pero no pudo encontrar ninguna información sobre el erudito oscuro que todo lo sabe. Es probable que no haya registros de él y que haya sido descubierto por humanos. Probablemente sea algo así como un elfo legendario que no está registrado en la guía de elfos. Shuzi no pudo evitar preguntarle al subcerebro inteligente. ¿Cuál es el nombre de ese dios extraño que se convirtió en dios? Al igual que Baish y Aosen, no está registrado en el libro de los demonios y la vida y la muerte de los monstruos. Es un bicho raro en los tres reinos que aún no ha sido descubierto por el mundo. Se escuchó un sonido mecánico mientras las imágenes grabadas se mostraban una por una. Shuzi lo miró por un momento e instantáneamente entendió cómo esta anomalía se había convertido en un dios. Esto se debió a que nunca antes se había descubierto o cazado. Había estado acumulando energía desde la primera etapa y mejorando constantemente su reino. La forma especial en que obtuvo energía fue extremadamente simple, incluso en este momento, las centrales eléctricas aún no habían notado que se había convertido en un dios. Anuncios de Put Future. Tal vez, debería llamar a este extraño nombre, sueño de primavera, el dios de los hermosos sueños. La expresión de Shuzi se volvió extraña mientras continuaba sintiéndola. No es una entidad física. Es como una pesadilla que anda en los sueños de todos los seres vivos. Por lo general, solo aparece en dos tipos de personas. El primer tipo son las personas que están deprimidas y sin ambiciones. Dan sueños de éxito, en los que controlan el poder, la riqueza y la belleza. El segundo tipo son los jóvenes de sangre caliente en la pubertad. Este tipo es más monótono. Brindan a hombres y mujeres los mejores sueños sexuales que son extremadamente realistas. Entonces, aprovechan la oportunidad para vaciar tu energía. Cuando despiertas, estarás vacío y agotado. Esto fue extremadamente secreto. La mayoría de las personas involucradas no lo decían y era difícil hablar de ello. Las personas involucradas tampoco lo dudaron. Pensaron que su juventud inquieta no absorbería completamente su energía yang y se iría cuando fuera extremadamente dañino y agotador. No es de extrañar que pueda convertirse en un dios y caminar en los sueños de todos los seres vivos. Está muy escondido. Shuzi suspiró. Vender películas en mis sueños resulta ser un ataque a un lugar del que los humanos no pueden hablar. Sin embargo, este Baish Yaosen hace un momento, aunque no se ha convertido en un dios, sigue siendo uno de los monstruos más poderosos. La sabiduría es el poder más fuerte, él suspiró. La razón por la que apenas podemos contener la rareza ahora es que tienen un comportamiento lógico, pero generalmente no tienen una gran inteligencia. No tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. En cuanto a este sabelotodo errante, los seres vivos le otorgaron una gran inteligencia. Shuzi estaba caminando sobre la tierra, mirando la extraña información de esta era. De repente, su mar de conciencia tembló ligeramente. ¿Estás empezando a despertar? ¡Guau! Era apareció frente a él. Estallido. Era como si hubiera descendido un peso pesado. El suelo tembló violentamente y se elevó un humo gris. Señor. Mesías. Los ojos de Hera brillaban y estaba muy feliz. ¿Qué año es ahora? ¿Por fin te has despertado? Shuzi levantó la cabeza aturdido y miró los músculos explosivos de Hera. Era un gigante musculoso aterrador y feroz, un gigante que era como una montaña de carne. Tenía 2,7 metros de altura, pero había un hermoso rostro puro y encantador en su cuello. Tenía un cabello hermoso y sus ojos parpadeaban. Ella era muy linda. Arriba y abajo de su cuello, en realidad había dos estilos diferentes. Los párpados de Shuzi inmediatamente se contrajeron salvajemente y respiró hondo.
Pan Yuxian, eres realmente un puto talento. Ah. Era estaba atónita. También notó su propia figura y miró a Shuzi. Sus dos fuertes brazos, que eran tan gruesos como su cintura, comenzaron a balancearse nerviosamente. Que estás equivocado. Ella dijo. Ella encogió su cuerpo ligeramente y volvió a su anterior postura esbelta y hermosa. Ya estoy en el reino del emperador celestial. Ese estado es la forma de batalla, es solo que estoy acostumbrado a la sensación de seguridad que me dan mis músculos. Siempre es así, pero ahora que estoy de vuelta así, se siente muy incómodo. Solo entonces los ojos de Shuzi se sintieron un poco más cómodos. Pan Yuxian era realmente una entrenadora física calificada, y su gusto por la belleza se había desviado. Todos estos años, me he vuelto así. Han pasado muchas cosas. ¿Puedo hablarte de ello? Dijo Shera rápidamente. De hecho, el asunto era relativamente simple. Shera no tenía talento para el cultivo desde hace mucho tiempo. Después de todo, ella era solo la hija del jefe de un grupo de comerciantes ordinarios. En ese entonces, ella lo había acompañado a hacer trabajitos en el bar, por lo que le era muy difícil vivir hasta ahora. La razón por la que pudo vivir hasta ahora e incluso alcanzar el reino del emperador celestial fue que usó el sistema para entrenar su cuerpo y estimular su potencial. Este camino era como el flujo humano en el monte Shu. No requería ningún talento de cultivo o línea de sangre. Solo requería el sistema para monitorear su entrenamiento. Por lo tanto, comenzó a entrenar sus músculos y se convirtió en una hermana como ahora. Después de todo, para sobrevivir, era natural que no tuviera otra opción. ¿Un emperador celestial de cuerpo puro? No es el verdadero cuerpo de una bruja ancestral, el medio maná fluye con la circulación de los meridianos y el Dantian Shuzi jadeó de admiración. Este camino fue muy, muy difícil. Incluso se podría decir que es el sistema más difícil de cultivar. Además, tenía que haber un sistema para monitorear el cuerpo y ser un preparador físico. De lo contrario, sería difícil entrenar cada rincón. Había pensado que Era no sería capaz de sobrevivir 600 años, pero estaba más allá de sus expectativas. Nos llamamos Emperador Wu. Era dijo. Este camino ya se ha extendido. Pertenece a los cultivadores de artes marciales en el mundo de los mortales y a los cultivadores de cuerpos de la raza demoníaca. Ahora, los cultivadores de artes marciales, los inmortales espada del monte Shu y los Hose Sticks de la corte imperial están trabajando juntos, sin embargo, sin la ayuda del sistema, su cultivo fue muy lento, los miembros de nuestro poder que tiene el sistema ya ha establecido el extremadamente misterioso Palacio Wusen. No hay mantras sofisticados, ni meridianos poderosos ni dantian. Solo hay un estallido físico puro, y un poder puede romper todas las técnicas. Mientras caminaban y charlaban, se dieron cuenta de que habían sucedido muchas cosas en los últimos 600 años. El rumor era que Liu Wenjian estaba muerto y era imposible que ocurriera un milagro. Pero, de hecho, ella todavía estaba viva, porque ella también se había embarcado en el camino del cultivo del cuerpo. Después de todo, ella no tenía la aptitud para el cultivo, pero el entrenamiento físico puro no requería aptitud. En este momento, ella vivía recluida en el reino de los cielos, y casi nadie sabía que todavía estaba viva. Como ella era la fundadora del monte Shu, ahora estaba cultivando el camino marcial puro. Si continuaba viviendo, podría causar algunos problemas. Anuncios de Put Future. En cuanto al monarca del trueno, Long Wumin y los demás, estaban luchando por completo mientras estaban al borde de la muerte después de fusionarse con la fe. Todos estos años, no se atrevieron a absorber la fe de los seres vivos por miedo a ser asimilados vivos. Sin embargo, debido a que no tenían una fuente de energía, no pudieron hacer ningún progreso. Tampoco podían resultar heridos. Si estuvieran heridos, solo podrían absorber el poder de la fe para llenarlo, lo que aceleraría la asimilación y les haría perder el conocimiento. ¡Qué vida tan miserable! Shuzi lo pensó en su corazón. De hecho, el mundo se había puesto patas arriba durante este período de tiempo. En los últimos años, no solo el Dao celestial se ha convertido en Dios, sino que también hay personas en el reino del diablo que se han convertido en dioses, como el emperador de sangre. Shera explicó seriamente y habló sobre las costumbres que se habían formado gradualmente en esta tierra. ¿Sabes por qué el falso vecino se extendió tan ampliamente desde un mero Yuzhou? Era de repente se rió. ¿Por qué? Porque fue difundido deliberadamente por el gobierno, difundido entre la gente, y causó que el miedo se extendiera por todo el mundo. Era bajó la cabeza y explicó pacientemente. ¿Por qué es eso? Preguntó Shuzi con una sonrisa. ¿Por qué? Para controlar el miedo de la gente y la opinión pública.
Hay un límite para la cantidad de energía del miedo en un lugar, explicó Era con seriedad. Es como si el incienso también es limitado. Uno es positivo y el otro es negativo, dado que es inevitable que los humanos les teman y tengan emociones negativas, es mejor dejar que la gente tema lo grotesco que no causará bajas fácilmente. Shuzi recobró el sentido y no pudo evitar maravillarse con la exquisitez de este método. Después de todo, el miedo de una persona era limitado. Cuando solo querías tener miedo de un fantasma, era difícil tener miedo de otro fantasma al mismo tiempo. Controlar la opinión pública y dirigir una dirección a gran escala fue un método brillante. El gobierno popularizó unos cuantos actos grotescos que eran fáciles de controlar, no fáciles de causar desastres y fáciles de matar, que la gente los tema y los extienda por todo el mundo. Después de eso, de hecho reducirá mucha presión. Era suspiró. Después de decir esto, Era no pudo evitar decir, ahora también soy un emperador celestial. Incluso muchas de las chicas de la raza monstruosa que cultivaron Bodiars en el pasado también son emperadores celestiales. Nosotros. El Palacio Usen, todos están luchando por la oportunidad de convertirse en dioses en esta era, tío Mesías, tú también estás esperando la oportunidad de convertirte en un dios, ¿verdad? Trabajemos duro juntos. Sus ojos se iluminaron como si hubiera estado esperando este momento. Shuzi no pudo negarlo. Mientras los dos hablaban, llegaron a un pueblo de estilo antiguo. Un grupo de soldados vestidos con ropa negra ajustada y armados con cuchillos bordados patrullaban por todas partes. En las calles, había corpulentos espadachines y mujeres musculosas. La mayoría de ellos medían unos 2 metros de altura, con fuertes músculos y piel bronceada. Mientras caminaban por las calles, el suelo temblaba ligeramente con cada paso. ¿Es así como es ahora? Shuzi estaba un poco sorprendido. Obviamente, este no era el estilo correcto. En el pasado, los espadachines estaban todos vestidos de blanco y vestían ropas brillantes. Eran extremadamente despreocupados, a diferencia de los musculosos artistas marciales en las calles ahora. Ahora, el tamaño de los mortales y los practicantes de artes marciales se puede ver de un vistazo. Además, solo los mortales pueden montar a caballo, mientras que los practicantes de artes marciales pueden pesar fácilmente 150 kilogramos. Los caballos morirán aplastados en un instante. Era explicó los cambios en los últimos años en detalle mientras caminaban juntos por la calle y observaban la era. Ahora, la gente etérea y hermosa del monte Shu que puede volar con espadas ha reemplazado la hermosa posición de los artistas marciales y espadachines del pasado. Incluso ahora, esos hombres corpulentos solo podían buscar mujeres que fueran artistas marciales para casarse, las mujeres comunes no podían soportar su fuerte fuerza física y su peso aterrador, las mujeres que son artistas marciales tienen una gran demanda ahora. Shuzi se quedó sin palabras. Miró a la mujer musculosa frente a él. Medía más de 2 metros de altura y tenía unos músculos explosivos de color bronce. Ella era incluso más popular que las chicas hermosas ordinarias con figuras delgadas. No pudo evitar suspirar ante el poder de cierta persona. Quizás realmente había cambiado la atmósfera social. Las mujeres deben esforzarse por la superación personal. Los músculos de una mujer son la belleza. ¡Qué maldito talento! A Shuzi le dolía la cabeza. Después de todo, solo al llegar al reino del emperador celestial podría recuperar su aterrador cuerpo musculoso y volver a su estado normal. De repente, una mujer musculosa a su lado, que parecía pesar 150 kilogramos, era alta y poderosa. Parecía una mujer bárbara de la tribu de los bárbaros. Notó la mirada de Shuzi y sonrió, sus músculos faciales se contrajeron en una bola. Esta sonrisa. El corazón de Shuzi se detuvo de repente. Una sonrisa que pesaba 150 kilogramos. Este tipo de sonrisa era muy aterradora, y solo aquellos que la habían visto antes lo sabrían. Las cejas de Shuzi de repente se torcieron. ¿Cuánto pesas ahora? Era se estremeció y respondió avergonzada. Ahora tengo 3700 jin. Shuzi se quedó en silencio por un momento. Las unidades de medida eran iguales, convertidas de las vides verdes de la madre tierra en aquel entonces. En otras palabras, la hermosa niña era frente a él pesaba 1,5 toneladas, se veía muy elegante, pero de hecho, su masa y densidad eran asombrosas. Su piel blanca era tan fina como el mármol, y el peso de una palma podría aplastar a un caballo hasta la muerte. Ahora que estaba en su forma comprimida, recordó los músculos explosivos y la forma de batalla donde había desatado por completo su poder de combate. Su peso podía entenderse completamente. 455 Capítulo 464, lo que has visto, 2 en 1.
El estado medio fue el núcleo de la gran dinastía Zhou. Fuera de la gran dinastía Zhou, estaba el reino Nanman Nanzhao y el gran desierto de la antigua tribu. En todos los continentes había montañas y montañas verdes. El desierto era extraño. Los asentamientos humanos a menudo se encontraban en áreas pequeñas, con varios pueblos formando una línea larga. El pequeño pueblo frente a ellos era el mismo. La vida de los humanos y las razas no era fácil. Estaban llenos de peligros y peligros impredecibles. Incluso algunos emperadores celestiales que ingresaron a las montañas y se encontraron con el gran terror podrían morir porque no conocían las extrañas reglas. Con la explicación de Hera, Shuzi caminó por las bulliciosas calles de la gran dinastía Zhou y entendió completamente la estructura de esta era. El mundo mortal se había convertido completamente en el mundo mortal. Los tres sistemas principales del mundo mortal, los héroes de la espada del monte Shu, la carrera oficial de la corte imperial y las artes marciales del mundo pugilístico, no requerían líneas de sangre ni umbrales. Cualquier mortal podría cultivarlos. En la gran dinastía Zhou, era mejor tener el talento para el cultivo. Si uno no tuviera el talento para el cultivo, también podrían ser reclutados como una excepción. Estarían llenos de justicia y absorberían la fe de todos los seres vivos. Su pincel y tinta caerían sobre sus ensayos, y sus poemas y libros escandalizarían a los dioses. Este es el mundo real de los mortales. Los tres sistemas principales pertenecen a mortales sin talento de cultivo. Shuzi suspiró con admiración. Espero que todos en el mundo sean como un dragón. Finalmente sintió una miríada de emociones. En aquel entonces, Shu Younian vigilaba solo fuera del palacio del dios del sol para evitar que el antiguo dios del sol innato quemara la tierra porque creía en el futuro de los seres vivos postnatales. En ese entonces, el taoísta Chang Sheng había vigilado solo a Daluotian. Incluso Meng Mei se había unido a la construcción de la vena dragón. Después de generaciones de arduo trabajo, finalmente había alcanzado su estado actual. Todos podrían vivir para siempre. Esta fue solo la gran era de los tres reinos. Esperaban que el Tearch celestial que se había convertido en Dios ya no mataría ni absorbería energía, sino que protegería a todos los seres vivos. Incluso el reino demoníaco, el reino de los mortales y el reino celestial comenzaron a fusionarse con la vena del dragón. Cuando la gente del reino de los mortales moría, el monarca del inframundo enviaba al Grim Reaper, un Soul Reaper, para llevarlos al inframundo para evitar que las almas de los fuertes causaran estragos en el reino de los mortales y violaran las reglas de los tres reinos. Incluso la oficina del gobierno de la gran dinastía Zhou estaba cooperando con los oficiales fantasmas. Después de 600 años de rodaje, el este y el oeste se combinaron, y los tres reinos se convirtieron completamente en uno. Se convirtieron por completo en el orden y el sistema del otro, manteniendo la paz mundial y resistiendo juntos lo grotesco. La madurez de esta extraordinaria civilización superó con creces la de la antigua tierra de lava. Esa fue la ventaja del desarrollo lento. La integración y la integridad hicieron posible pulir y brillar lentamente como una pieza de jade sin pulir. Shera se tapó la boca y se rió adorablemente. Aunque los practicantes de artes marciales no tienen los requisitos de calificación, necesitan la conciencia del alma de los ancianos y expertos para ayudarlos a observar su cuerpo y cultivar. De lo contrario, no solo dejarán de cultivarse, sino que también sufrirán lesiones internas. La mejor manera de entrenar es tener un sistema que pueda monitorear cada rincón del cuerpo en todo momento y llevar a cabo el entrenamiento. En el Palacio Wusen, todos tenían un sistema. Incluso podían sentir la existencia de otros y encontrar su organización. Ahora, también estaban usando esto para ubicar su posición. La razón por la que no colapsamos las calles es porque nuestros cuerpos están evolucionando como entero. Nuestros huesos, músculos, sangre, cerebro y espíritu también están evolucionando. De lo contrario, solo nuestros cuerpos son fuertes, pero otras potencias morirán por el impacto del espíritu. Aunque nuestra energía mental no se puede comparar con un cultivador profesional de Dao, es natural que podamos volar y controlar nuestros cuerpos. Hera explicó con seriedad. Este era el reino de levantar la luz como si fuera pesado. Era normal usar el poder mental para levantar el propio peso en cualquier momento para ejercitar el cuerpo. Por supuesto, si uno veía a los artistas marciales pisoteando las calles, aplastando sillas y destruyendo propiedades públicas en todas partes, lo más probable era que acabaran de abrirse paso y no hubieran tenido tiempo de adaptarse a su nueva fuerza. ¿Puedo probar tu cuerpo? Shuzi estaba completamente curioso.
Este sistema era muy especial, y quizás fue la parte más importante en el perfeccionamiento de sus propias habilidades. Era asintió y sonrió. Eres el último gran señor de la era de los magos. También eres el primer señor de la era de las pociones mágicas. Por favor, siéntase como en casa, tío. Shuzi no se paró en la ceremonia. Extendió su mano y cubrió su cuerpo con una túnica negra común de hechicero. Caminó directamente al costado del camino y una mesa de alquimia apareció frente a él, llena con una gran cantidad de botellas. Shuzi le entregó un tubo de ensayo transparente. Era entendió y se mordió la yema del dedo, goteando su sangre. Diga. La sangre era de color rojo brillante e incluso tenía hebras de hermosa seda dorada que fluían a su alrededor. Era extremadamente pesado e instantáneamente rompió el tubo de ensayo de vidrio, cayendo al suelo. ¡Guau! El poder mental de Shuzi aumentó, y solo entonces logró envolver la gota de sangre en el aire. La velocidad de curación no es tan rápida como la línea de sangre de la bruja. Shuzi echó un vistazo a la herida en la punta del dedo de la niña y lo pensó. Tiene sentido. La actividad y la capacidad regenerativa del verdadero cuerpo del antepasado mago eran aterradoras. Anuncios de Put Future. Los transeúntes de los alrededores solo lo miraban y no le prestaban atención. En el mundo mortal, todos se estaban cultivando. Shuzi volvió a pellizcar su antebrazo. Parecía tan delicado y suave como el jade blanco, pero en realidad se sentía muy fuerte al tacto. Todo su cuerpo era tan duro como una hermosa estatua de una joven hecha de jade blanco que podía moverse. La densidad de sus cuerpos era extremadamente alta, especialmente sus huesos. Su sangre era tan densa que incluso un mechón de cabello podía atravesarlo todo. Estos soberanos marciales probablemente podrían forjarse en materiales celestiales y tesoros terrenales después de su muerte. Podrían ser perseguidos por algunas personas viciosas debido a esto. Este lindo y delgado puño podría destruir fácilmente un edificio de 100 metros de altura. Shuzi sostuvo los brazos de la niña debajo de sus axilas y trató de levantarla. Relajarse. Shera se quitó el peso obedientemente. Estallido. Todo el cuerpo de Shuzi se hundió violentamente y apareció una gran cantidad de grietas en el suelo. Retumbar. La tierra parecía estar temblando violentamente. Era como un tractor de 1 tonelada, concentrado en 2 pies. La estrecha área de impacto colapsó instantáneamente la calle a unos pocos metros. El suelo se abrió y los transeúntes de los alrededores se volvieron para mirar. Se sorprendieron por un momento. Este peso, es un emperador marcial de nivel 7. Su cuerpo físico es inmortal, y puede suprimir montañas y ríos con una palma. Esa mujer es una poderosa cultivadora del Palacio Valkyrie. Los alrededores estaban en un clamor, y los ojos de todos ardían. Wusen Palace fue una nueva fuerza que nació cientos de años después de la facción Shu. Había abierto el sistema de cultivo del camino Wusen y era la tierra santa suprema para los cultivadores de artes marciales. Aunque era conocido como Palacio Wusen en el mundo exterior, a los ojos del mundo se le llamaba el Palacio de la Valquiria. Esto se debía a que todas ellas eran mujeres, la Valquiria era extremadamente misteriosa en los 3 reinos. Ella no era parte de los 3 reinos o los 5 elementos. Después de la muerte, ella no entraría al inframundo, no sería cuidada por el emperador del inframundo, ascendería a la corte celestial ni se convertiría en inmortal. Incluso el que estaba frente a él, que podía levantar a un emperador marcial, era probablemente un experto de nivel emperador celestial. No era un cultivador de Dao, pero al menos un cultivador de la tribu Wu. Es tan hermoso. Una soberana marcial femenina. En los alrededores, los ojos de algunos artistas marciales altos y corpulentos que parecían montañas de carne instantáneamente se volvieron ardientes. Estaban llenos de adoración e incluso no pudieron evitar querer venir y entablar una conversación. Como era de esperar, para estas artistas marciales altas y fuertes, las hermosas soberanas marciales femeninas que han recuperado sus figuras elegantes y esbeltas son realmente populares. Shuzi miró a su alrededor, estupefacto, y extendió la mano. Bajo los ojos sorprendidos de todos, el suelo se aplanó rápidamente y la tierra agrietada se moldeó y se transformó en una superficie plana. Luego, los dos desaparecieron, dejando atrás solo a la multitud sorprendida. Un emperador marcial de cultivo corporal, el primer sistema de cultivo corporal que no requiere ningún linaje. Shuzi caminaba por el otro extremo de la calle con Era detrás de él. Todo era como lo que había sucedido en el bar en ese entonces, pero las cosas eran diferentes ahora. Caminó por la calle y lo encontró interesante. Había desarrollado tantos sistemas, todos los cuales se basaban en su línea de sangre como base. En realidad, había descuidado el método de cultivo más primitivo.
Entrenar el cuerpo, la forma más primitiva de estimular el cuerpo para que evolucione. XT. Sin embargo, los efectos secundarios también fueron muy evidentes. Sin alcanzar el nivel de un emperador celestial de nivel 7, sería muy difícil volver al estado original. Uno solo podía mantener esta montaña de forma carnal. ¿Los artistas marciales, solo pueden casarse con artistas marciales? Shuzi preguntó de repente. Justo ahora, era como si todos hubieran tomado un afrodisíaco. Sus ojos brillaban cuando veían chicas. Así es. Sin embargo, también puedes casarte con los miembros de la tribu Sorcerer. La tribu Sorcerer cultiva el sistema de meridianos del Dantian, por lo que sus cuerpos no son fuertes. Durante el matrimonio, tienen que mostrar la verdadera forma del antepasado del hechicero, que son las 3 cabezas y los 6 brazos. Seguía siendo muy directa. Shuzi imaginó la escena en su cabeza. Era como 2 monstruos antiguos peleando. Uno de ellos rodó, y las montañas se derrumbaron continuamente. La tierra estaba en un lío. La escena era demasiado hermosa para mirarla. Es tan exagerado incluso cuando se trata de rodar en la cama. Tal vez, este es el mundo trascendente. Pero de hecho, aunque la tribu hechicero puede casarse, no les gustan los cultivadores de cuerpo. Piensan que somos mortales sin ningún linaje y que somos muy humildes. Incluso si tienen razones para aceptarlo, todavía se niegan a casarse con artistas marciales por debajo del nivel celestial Tearch. Esto se debe a que el cuerpo musculoso no es agradable a la vista. Es aún más, después de todo, pueden casarse con cultivadores ordinarios en su estado normal sin usar su verdadera forma como brujas. Pensándolo bien, si pudiera casarse con un apuesto joven o una hermosa chica con una forma de cuerpo ordinaria, ¿por qué se casaría con un hermano musculoso? Anuncios de Put Future. Shuzi comenzó a sentirse impotente. Esta fue una cadena de desprecio. Los cultivadores de Dao despreciaban a la tribu de los hechiceros, y la tribu de los hechiceros despreciaba a los cultivadores del cuerpo. En pocas palabras, fue rechazado. Como resultado, surgió el distanciamiento entre las principales facciones de cultivo. Las disputas y fricciones fueron interminables, e incluso comenzaron a pelear. Las disputas entre diferentes facciones en realidad se originaron a partir de esto. Shuzi sostuvo su cabeza, sintiendo que esto era muy degradante. Estamos aquí para buscar a la hermana pequeña Fen y la hermana pequeña Wei. Ella presentó. La hermana mayor Xiao Fen era esa gallina de batalla de aquel entonces, y la hermana mayor Xiao Wei era Luo Kaiwei de aquel entonces. Ella era la anfitriona del sistema central y tenía a Pan Yuxian con ella. Debido a la guía de cierto instructor de fitness, el palacio de Wusen solo aceptaba mujeres. Las mujeres deben ser autosuficientes. Enseñaron a un montón de mujeres musculosas a ser hermanos. En cuanto a los hombres musculosos, practica solo, no te enseñaré. Mientras los dos hablaban, ya habían entrado en los suburbios residenciales de la ciudad de Kingsui y habían dado muchas vueltas. La mente de una hija está en los 4 mares, 10.000 li son como vecinos. Había una placa de madera gris colgada en la entrada del patio. Las palabras eran vigorosas y poderosas, dando a la gente una especie de manera imponente. Las chicas no necesitamos depender de los hombres. Nos cultivamos por nuestra cuenta y nos volvemos más fuertes. No necesitamos depender de otros. Esta es nuestra propia lección. Los ojos de Hera estaban llenos de anhelo. En los 3 reinos, la mayoría de las personas son expertos varones. La mayoría de las cultivadoras confían en los hombres a cambio de recursos. Es muy fácil, y no necesitan correr riesgos. Tienen gente para protegerlos. Sin embargo, no nos gusta ese tipo de vida. La mayoría de los expertos tenían muchas esposas. Esta era una norma en los 3 reinos. Ya fuera la edad media del mundo de los demonios o los grandes confucianos de la gran dinastía Zhou, todos tomarían concubinas. Tenían un dicho que había una esposa y una concubina. Es bueno ser independiente y autosuficiente. Shuzi sonrió. El concepto de monogamia tuvo que ser popularizado. Al entrar al patio, había una chica linda y tonta vestida de blanco en la puerta. Ella estaba barriendo suavemente el suelo con una escoba. Xiaotu. Hera llamó en voz baja. La niña de repente giró la cabeza, sus ojos brillaban de alegría. Rápidamente se reunió alrededor. Ah, el tío Mesías está vivo. Shuzi estaba atónito. ¿Ya sabes cómo soy? Preguntó con curiosidad. Por supuesto que sí. La señorita Xiaotu dijo con naturalidad y alegría. En ese entonces, solo éramos un grupo de pequeñas hadas. Incluso con la hermana mayor Phoenix, tuvimos dificultades en la marea extraña.
Todo fue gracias al cuerpo del tío Mesías que pudimos sobrevivir ese período de ascenso, y nosotros, Usempalas, nacimos. Veo. Shuzi asintió. El cuerpo del emperador celestial que había dejado atrás lo había ayudado a completar la acumulación primitiva. La hermana Shera ha vuelto. Xiaotu gritó dentro de la casa. Toda la habitación estaba llena de actividad cuando un grupo de chicas lindas salió de la habitación. La que los dirigía era una chica joven y sexy vestida de rojo brillante con una pluma roja en la cabeza. Era Xiao Feng. Tenía un temperamento excelente y se podría decir que era una belleza sin igual. Sin embargo, Shuzi sabía muy bien que no se podía juzgar un libro por su portada. Las formas demoníacas de estas chicas eran todas conejas musculosas, gallinas de pelea musculosas, alondras musculosas, golpear su pecho con sus pequeños puños no era una broma. Mirando a la chica caliente frente a él, el musculoso gigante de la montaña con la cabeza de una pequeña gallina todavía estaba profundamente traumatizado. Hola, tío Mesías. Xiao Feng los evaluó seriamente y luego los condujo a la habitación con una mirada linda. La casa era muy elegante, como una sala de estar para un grupo de chicas ordinarias. Había instalaciones de entretenimiento como ajedrez, cartas y frutas. Parecía ser puramente para jugar, y no había ningún equipo de entrenamiento como mancuernas. En una casita sencilla, un grupo de niñas charlaban y jugaban. Era difícil imaginar que este era el Palacio Wusen, el extremadamente misterioso y legendario Palacio de los Tres Reinos. El Palacio Wusen es un grupo de chicas demoníacas que se esfuerzan constantemente por mejorar. Viajan y juegan con las montañas y los ríos. De vez en cuando, cambiarán de lugar y continuarán su viaje. Luo Kaiwei explicó con toda seriedad. Pero de hecho, aunque estamos jugando, todos están entrenando al mismo tiempo. El joven Feng continuó. El sistema de cultivo de artes marciales fue originalmente una técnica de cultivo creada para nosotros, los demonios. En nuestro mundo interior, nuestros cuerpos están en constante entrenamiento con la ayuda de la rica energía espiritual. Sí, Hera dijo. No mires cómo estamos jugando al ajedrez. Nuestros cuerpos reales están sudando en nuestros mundos internos. Hacemos decenas de miles de flexiones y abdominales todos los días, no se detuvo ni un momento. Shuzi se sentó y escuchó su charla. No había barrera entre ellos. Debido a Hera, junto con el hecho de que su cuerpo una vez protegió su ascenso primitivo, los había acompañado durante cientos de años. En este momento, no los conocía en absoluto ni los consideraba extraños. ¿Pueden darme una gota de sangre a cada uno? El cuerpo principal. Shuzi pidió una gota de sangre de cada uno de ellos y aceptaron sin dudarlo. Shuzi realmente sintió que este lugar era bastante bueno. Un grupo de chicas musculosas entrenaron sus cuerpos, pero luego comenzaron a investigar. Durante los siguientes días, conversó con ellos y aprendió mucho sobre los tres reinos. En cuanto a cierto jugador del sistema, todavía estaba escondido en la oscuridad y nunca habló. Ahora, todos somos emperadores celestiales y todos estamos luchando por la oportunidad de convertirnos en dioses. Hay demasiados emperadores celestiales en esta era. Me pregunto quién tendrá éxito. En este día, explicaron que esta era una oportunidad que todas las fuerzas estaban tratando de aprovechar. Por cierto, la corte celestial llevará a cabo un banquete de melocotón celestial en unos días. Se dice que la Madre Tierra está a punto de convertirse en Dios, y está invitando a Usempalas a asistir a la ceremonia. Todos los peces gordos ocultos de los tres reinos estarán allí. Será una edad de oro sin precedentes. El joven Feng dijo, vamos a echar un vistazo juntos. Podemos ampliar nuestros horizontes. En un abrir y cerrar de ojos, habían arrastrado a Shuzi para participar en el banquete celestial de melocotón organizado por la corte celestial. Shuzi, sin embargo, estaba un poco atónito. De repente recordó que el erudito omnisciente de antes también había preguntado sobre el banquete celestial de melocotón en la corte celestial y el banquete de los tres reinos donde la Madre Tierra se convirtió en Dios a través de las vides verdes. Parecía que las cosas no estaban muy tranquilas. 456 La batalla. Hablando de eso, el misterioso erudito que todo lo sabe parecía ser un poco extraño y siniestro. Vagó por la tierra mientras ocultaba su identidad. Tenía algunas ideas especiales sobre el celestial banquete de melocotón, o de lo contrario no habría preguntado por ahí. Ese tipo es el yo ante los ojos de todos los seres vivos, ha nacido omnisciente y un símbolo de gran sabiduría. ¿Es tan audaz como para causar un alboroto en el banquete celestial de melocotón? Las comisuras de la boca de Shuzi se curvaron con curiosidad. Ese sabelotodo errante, es muy interesante.
Esa fue la reunión de las existencias antiguas más poderosas del mundo. Incluso los tres dioses monstruosos, Medusa, Hermínida o Istchanksen, irían allí. En cuanto a Phoenix, era demasiado despreocupada. Había estado viviendo recluida y no la perturbaba el mundo secular. Continuó especializándose en los logros de cada época. Recientemente, había estado entrenando su cuerpo y había comenzado a caminar por el tercer camino, el soberano marcial. Uno tenía que saber que cuanto más fuerte era el cuerpo, más difícil era entrenar. Sin mencionar el camino de la inmortalidad, incluso la tribu de hechiceros ordinaria encontraría difícil cultivar otro sistema de artes marciales si cultivaban el verdadero cuerpo de los ancestros de la hechicería. No es que fueran incompatibles, pero la dificultad era más de 10 veces mayor. Si realmente lo dominó, entonces es realmente un monstruo. Se está volviendo más y más carnosa, y básicamente nadie puede matarla. Las comisuras de la boca de Shuzi se torcieron. Nuestro pequeño Fénix realmente no tiene deseos. Parece que el mundo ha cambiado por completo con la aparición del primer dios raro. Shuzi lo encontró bastante interesante. Después de todo, él no era omnisciente. Podía monitorear las acciones de algunas personas especiales en la caja de arena, pero no podía monitorear los pensamientos de la otra parte. No sabía cuáles eran los pensamientos y planes de la otra parte, a diferencia de los dioses de los tres pilares, podía leer la mente, la lógica y los recuerdos de todos los seres vivos para predecir el futuro. En este momento, un grupo de chicas jóvenes jugaba al ajedrez en la mesa, y era una escena feliz. La hermana mayor líder que originalmente era una gallina se llamaba Lin Ongfen. En realidad, ella era de vientre negro y combativa, y era buena estrangulando las articulaciones. La linda chica conejo se llamaba Ratón Blanco y era buena en técnicas de puño. La chica Skylark se llamaba Madera Yulin, y era buena en técnicas de piernas. En cuanto a Luo Kaiwei, como Xiao Wei, era la más fuerte de este grupo de demonios. Ella era buena en todos ellos. La razón era muy simple. Estaba dispuesta a trabajar duro sin quejarse y tenía un carácter amable de compromiso por el bien de la situación general. Pan Shuexian abusó brutalmente de ella y la entrenó hasta el punto de la muerte. Podría decirse que este fue el primer espeluznante especial de la historia. ¿Qué ocurre? Era preguntó de repente. Shuzi lo pensó y no ocultó nada. Le contó todo lo que había visto cuando despertó. Bai Xiaosen. Era estaba atónita. Cuando entregó al erudito que todo lo sabe, ella también estaba allí. Naturalmente, ella sabía uno de los secretos más impactantes del mundo. Hermes fue en realidad la manifestación del erudito omnisciente. También sabía que el erudito que todo lo sabe debe ser raro. Es interesante. ¿Será que el celestial PH Banquet es peligroso? El grupo de chicas hadas parloteó ruidosamente. Está bien, hermanas. Los músculos nos hacen fuertes. Lin Ongfen levantó su brazo justo y delicado. Se veía suave y no parecía violento en absoluto. Bien. Los aplastaré hasta la muerte con mi puño. Mu Yulin agitó sus lindos puños con entusiasmo. Aplastarles la cabeza. Incluso les romperemos los sesos. Un grupo de chicas delicadas se animaban unas a otras. Estaban tan débiles que ni siquiera podían soportar el viento. Parecían estar bromeando y se veían muy lindos, de hecho, todo lo que decían era verdad. El rostro de Shuzi se oscureció. Se sentó a su lado y lo encontró muy interesante. Por cierto, ¿puedes dejarme ver tu verdadera forma de demonio? Shuzi preguntó mientras se sentaba a su lado. ¿La verdadera forma de un demonio? Lin Ongfen pensó por un momento y luego se rió a carcajadas. ¿Por qué hablas tan en serio? De hecho, los tres reinos completos básicamente no saben que todas las soberanas marciales femeninas del palacio Wusen son de la raza de los demonios. Esto es un secreto. Nadie sabe que somos dos soberanos celestiales humanos y soberanos celestiales reales. Aquellos que han visto nuestras verdaderas formas están todos muertos. Walala. Entonces, Shuzi vio sus verdaderas formas. Todos eran pequeños animales domésticos. Lindos conejitos blancos, lindas alondras. Incluso la pequeña gallina gigante de entonces se había encogido y se había vuelto extremadamente linda después de entrar en el reino celestial del emperador. En la forma actual de niña esbelta de Shera, si no explotara, sería difícil saberlo. Shuzi trató de agacharse y recoger un pequeño conejo blanco. Anuncios de Put Future. Estallido. El suelo bajo sus pies se hundió y el suelo se agrietó instantáneamente. ¿Soy pesado? El conejito blanco parpadeó. Oye, ¿no somos lindos? Yo también quiero un abrazo. Hay tantos hombres apestosos por ahí que quieren abrazarnos.
Te he dejado abrazarme de repente. Lin Nongfen se rió entre dientes, y un lindo y peludo pequeño fénix se abalanzó instantáneamente y se lanzó a los brazos de Shuzi. Con una mano en cada uno, el suelo bajo sus pies se agrietó de nuevo con un estallido. Los pequeños animales a su alrededor estaban a punto de saltar. Al segundo siguiente, Lin Nongfen gritó: «Deja de jugar. Lo aplastarán hasta la muerte si suben todos. Tengo algo que decir». La linda y esponjosa Fénix reunió sus emociones y se frotó contra él lindamente como un Pikachu. ¿Soy lindo? ¿Quieres jugar conmigo a algo más excitante? Me quitaré la ropa y seremos honestos. Estallido. En el segundo siguiente, la linda gallinita en sus brazos se hinchó como un globo, y las líneas musculares fuertes y exageradas se hincharon rápidamente, convirtiéndose en un musculoso gigante de la montaña con cabeza de pollo. Los músculos que emitían piel de gallina se expandieron y se volvieron densos, como si un gigante llevara una armadura muscular. Debido a la rápida expansión de su cuerpo, sus plumas rojas originalmente densas y hermosas rápidamente se volvieron escasas. El gigante de la montaña musculoso de color carne era calvo y tenía pocas plumas, luciendo extremadamente aterrador. Venir. Tío, ven a jugar, besémonos. Ella se rió locamente y sus garras se convirtieron en ganchos extremadamente gruesos. Ella lo pateó con sus enormes manos, que eran tan gruesas como alitas de pollo. Estallido. Shuzi levantó la mano ligeramente. Golpear. 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 La aterradora colisión fue como el redoble de tambores de guerra. Los puños de ambos lados eran como una lluvia torrencial. ¿Él realmente lo atrapó? Los lindos animalitos que estaban junto a ellos estaban estupefactos. Los pequeños animales regresaron silenciosamente a sus formas humanas. En este momento, ya no se escondieron y lanzaron directamente su forma de combate. Sus cuerpos se expandieron y se convirtieron en chicas jóvenes poderosas y musculosas. Tenían más de 3 metros de altura y sus brazos eran tan gruesos como cinturas. Eran altos y fuertes, y sus puños cerrados eran tan grandes como pelotas de baloncesto. Una joven musculosa levantaba constantemente una enorme barra de hierro negro con una mano. Ella dijo con una voz dulce y quebradiza: «Lo sabía. La hermana mayor es tan guerrera. Definitivamente aprovechará la oportunidad para pelear». La otra chica dijo con voz apagada: «Sin embargo. Para un gran demonio al nivel de la hermana mayor. Si ella usa su cuerpo de demonio, un emperador celestial ordinario del clan Wu no se atrevería a confrontarla incluso si usa la verdadera forma de su antepasado de la hechicería. Que tiene 3 cabezas y 6 brazos, sin mencionar que es un magus. Este ataque furtivo de corto alcance es demasiado desvergonzado». La multitud que los rodeaba contuvo la respiración mientras observaban la batalla con nerviosismo. De hecho, a pesar de que estaban haciendo un escándalo, todos tenían curiosidad sobre el poder de combate de Mesías. Después de todo, una vez los había protegido durante el período de debilidad inicial solo con el cuerpo de este emperador celestial. Ahora que había despertado, definitivamente encontraría una razón para luchar. Después de todo, demasiada gloria y demasiado misterio. Era el monarca más antiguo del jardín y el vino, el gran señor Mesías, la última persona en la era del mago y la primera persona en la era de la poción mágica. Las dos eras se habían cruzado, y él era el monarca antiguo más legendario. En la historia conocida, había vivido durante casi 2000 años, e incluso podría ser la reencarnación de Hermes. Jajaja. La hermana mayor sigue siendo rápida. Espera un momento, la hermana mayor ha terminado. Es mi turno. Después de todo, es raro que no tenga miedo de exponer mi identidad. Estoy cansado de jugar, así que solo puedo jugar ajedrez y cartas juntos, ejercitar mi cuerpo, hacer decenas de millones de flexiones y levantar 1 o 2 montañas pequeñas todos los días, y apenas me gano la vida. Hermana mayor, eres demasiado sucia. Este ataque furtivo, es un gran magus, y aunque también entrena su cuerpo, está en combate cuerpo a cuerpo. Solo puedo tomarlo de frente. Yo debería ser el próximo. Las personas a su alrededor susurraban entre sí. Estaban extremadamente emocionados y sus ojos estaban llenos de intención de batalla. Anuncios de Put Future. Shuzi también estaba un poco sin palabras. Estas personas habían revelado sus verdaderos colores. Eran todos un grupo de fanáticos de la lucha muscular, al igual que los musculosos del gimnasio. Inventarían todo tipo de filosofía cuando no tenían nada que hacer, como músculos, lucha de brazos, levantamiento de pesas, combate hombro con hombro, etc. Derramarían su sangre y sudarían juntos. Antes de esto, Mesías había estado pavoneándose,
queriendo ser golpeada por la sociedad, pero no había podido. No esperaba ser golpeada por la sociedad aquí, y llegó más tarde de lo que esperaba. Shuzi murmuró para sí mismo. Me he estado cultivando durante 2 meses y medio, y he avanzado del nivel 1 al emperador celestial del nivel 7. ¿Es esta mi primera batalla? En realidad lo estaba esperando con ansias y comenzó a prepararlo en su cuerpo. Dijo con seriedad. Solía estar en el pueblo, haciendo estallar un pequeño arroyo con el ki de guerra. Después de volverme fuerte, no tenía lugar para practicar ni un oponente digno. Ahora es el momento perfecto para darle una oportunidad. El poder de combate del oponente es ridículo. Tengo que ir a por todas. En realidad, estaba ansioso por tener una batalla real. Después de todo, ninguna persona fuerte podría subir a la cima sin pasar por una batalla. Si quería lograr mayores logros en el futuro, tenía que... El cuerpo de Mesías respiró hondo y se tensó. Un clon de imagen especular ocupaba su Dantian, proporcionando energía y actuando como su espíritu primordial. Amplificación de hechizos. El arte misterioso de las 9 revoluciones. Bloqueo genético. Determinación. Estallido. Los genes en su brazo de repente se abrieron. El enorme poder regenerativo provocado por el arte misterioso de las 9 revoluciones comenzó a quemar sus células. Su golpe de repente se aceleró. Jajaja. ¿Quién se atreve a decir que soy un desvergonzado? Esta señora está usando tácticas. Espero que puedas aguantar. Con una explosión, el gigante musculoso con cabeza de pollo salió volando instantáneamente, como si hubiera golpeado un tren. Dejó escapar un terrible gemido ahogado y cayó al suelo, retorciéndose, con los párpados desplegados. ¿Era este un mago con un bastón mágico? XT. Todos seguían charlando cuando sus mentes de repente se quedaron en blanco y quedaron estupefactos. ¿Cómo podía ser tan poderoso? Era hermana mayor. Pronto, un grupo de chicas corrió y agarró las alas de Lin Hongfen. La arrastraron como si fuera un pollo muerto y le metieron las alas en su Dantian con forma humana. ¿Qué acabas de decir? Parecía haber recordado algo. ... Estoy jugando a las cartas. Sí, quedamos en jugar a las cartas. Si pierdes un juego, levantarás una montaña de hierro 1000 veces. Así es. Continúa entrenando tu cuerpo y cultivando tu espíritu. Eres feroz y valiente. No es el estilo de nuestras artes marciales en Tierra Santa. Iremos a los cielos celestiales mañana por la mañana. No te angusties por un evento tan importante en los 3 reinos. Mantén la calma. El grupo de personas regresó rápidamente a la casa y se encogió de nuevo en sus formas originales, convirtiéndose nuevamente en chicas lindas y bonitas. Jugaron a las cartas de una manera animada, dejando a Lin Hongfen, que había puesto los ojos en blanco, a un lado. Con indiferencia, dijeron, las cartas están repartidas. No se te permite mirar con tu sentido divino. 3 contra 3. 5 contra 5. Las cartas cayeron sobre la mesa una por una. Shuzi se quedó en su lugar original, sin palabras. Su entorno estaba vacío, y en un instante, el edificio estaba vacío.